Bien, hoy vamos a dictar el tema de calentamiento global y cambio climático. Este tema fue propuesto de la cátedra debido a que ya hace unos años distintos movimientos y las distintas acciones a nivel mundial respecto del estudio sobre el calentamiento global y el cambio climático fueron tomando importancia. Por ello, digamos que a nosotros nos parecía que debería ser incluido en el programa, porque en un primer momento no estaba este tema como un tema de climatología agrícola. Básicamente la idea sería ver un poco las distintas posturas referidas a este tema. Hay diferentes posturas debido a que es un tema que todavía está en estudio por parte de los especialistas en climatología a nivel mundial, no en el sentido del calentamiento global. Es decir, que respecto a este tema hay un consenso a nivel mundial de que existe un aumento de la temperatura, de que se viene dando en las últimas décadas. La controversia está en las causas que producen este calentamiento. Hay varias posturas que, bueno, vamos a ir comentando en el transcurso de esta clase. Básicamente hay tres puntos que son importantes que ustedes conozcan respecto a este tema. Primero, en cuanto a las evidencias, es decir, en qué se basan los científicos para postular que hay un calentamiento global y un cambio climático. Es decir, cambios observados en el clima y sus efectos. Los llamamos evidencias. Luego, el segundo punto, que es el más controvertido, cuáles son las causas de este cambio climático. Para ello, digamos, ya hace varias décadas el panel intergubernamental de cambio climático, que es un organismo de la ONU, se formó con especialistas de reconocido prestigio de distintos países y se reúnen periódicamente para estudiar este tema, ¿no? Tanto el cambio climático como las causas. Bueno, según los últimos informes del panel intergubernamental de cambio climático, se atribuye, o ellos lo atribuyen, no en forma taxativa, sino que con cierta probabilidad a que es el hombre el que produce este aumento de temperatura a nivel global. De todas maneras, a esto lo llaman forzantes y últimamente se han dividido en dos tipos, los forzantes naturales y los forzantes antrópicos, es decir, ellos lo dividen en dos porque existen o han encontrado, digamos, que hay forzantes naturales, es decir, la propia naturaleza en sus distintos procesos de descomposición de materia orgánica produce, digamos, el calentamiento global. Y los forzantes antropogénicos o a causa de las actividades del hombre, bueno, es la liberación, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, que ya vamos a ver. Entonces, habría dos tipos de forzantes, según el IPCC, los forzantes naturales y antrópicos. Y un tercer punto importante sería hacia dónde vamos con este impacto, digamos, del aumento de la temperatura. ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y largo plazo de un calentamiento global o de un aumento de temperatura a nivel mundial? Bueno, después vamos a ver también otro tema que es interesante, que es el tema del Niño y la oscilación del sur, que también hace algunos años ya viene tomando relevancia y, como ustedes saben, está asociado a variaciones en los campos de precipitación, digamos de precipitación a largo plazo, es decir, hablando de las anomalías o de las diferencias entre las precipitaciones normales y las precipitaciones que se dan en años particulares, en donde ha habido episodios de años con muy bajas precipitaciones, y esto, por supuesto, que afecta a las actividades humanas y sobre todo a las actividades agropecuarias que se hacen de secano, en los cultivos de secano. Entonces es importante también este tema para analizarlo.
Bien, en cuanto a el panel intergubernamental de cambio climático, ustedes saben que es un organismo de la Organización de Naciones Unidas y en 2007 sacó, digamos, un resumen de la base científica, es decir, que publicó un informe acerca de las observaciones que se vienen realizando y la fundamentación teórica de el aumento de temperatura o el cambio climático. Entonces, para eso primero definieron qué se entiende por cambio climático, que está ahí en rojo, denota todo cambio de clima a lo largo del tiempo. Ustedes saben que el clima es el estado medio de la atmósfera con sus variaciones periódicas y aperiódicas, es decir, que lo que estamos hablando es de variaciones y cambios en los valores promedios de un periodo largo de tiempo, de 30 años o más. Ellos lo dividen en dos, como les decía yo, debido a su variabilidad natural como a la consecuencia de la actividad del hombre. Y este último, digamos, definición difiere un poco de las primeras definiciones que se publicaron respecto a qué significa cambio climático, como por ejemplo la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que decía que era todo cambio del clima atribuido directamente a la actividad humana. Es decir, que aquí ellos al principio pensaban o se postularon de que el cambio climático era solamente debido a la actividad del hombre, ¿no? Bueno, como yo les decía, el aumento de temperatura o el calentamiento global ya es inequívoco, es decir, ya se acepta, digamos, las evidencias son contundentes respecto de que hay un aumento de la temperatura a nivel mundial, tanto en el aire como en el océano. Por lo tanto, se evidencia no solamente con mediciones de las temperaturas del aire, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con observaciones indirectas, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los hielos, y son todas consecuencias de un aumento de temperatura. Por ejemplo, ahí podemos ver algunos gráficos que muestra este documento del IPCC, en donde se observan las variaciones de temperatura del aire, medidas por miles de estaciones agrometeorológicas y meteorológicas en todo el mundo, existe un promedio mundial, y aquí lo que se observa es que a partir de el año 1950 en adelante hay un incremento sostenido de la temperatura del aire. También respecto al promedio del nivel del mar se denota, ¿no es cierto?, un aumento del nivel del mar y la cubierta de hielo que comienza a descender ya en forma sostenida también. Entonces, con modelos de simulación, estos investigadores han podido separar o han intentado separar los dos tipos de forzantes. El forzamiento natural, que tiene que ver con las variaciones naturales del clima en el globo terráqueo, y el forzamiento antropógeno o antropogénico, que es debido solamente a la actividad del hombre en cuanto a lo que es aumento de confort, de bienestar, con un consumo excesivo de energía y liberación de gases de efecto invernadero. Entonces, esto nos está mostrando que si pudiéramos separar, si los investigadores han separado estos dos tipos de forzantes, las variaciones naturales que están en gris aquí estarían indicando, digamos, que prácticamente hay oscilaciones alrededor del valor medio, pero que esto debería seguir así. En cambio, de las observaciones antrópicas puede notarse que el forzamiento, debido a la actividad del hombre en las últimas decenas, provoca este aumento de temperatura que se observa, que está marcada aquí con línea llena celeste, ¿no? Y estos serían los dos forzantes juntos. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Y las causas básicamente se atribuyen, el IPCC le atribuye al aumento de los gases de efecto invernadero.
esto se debe a que hay una alteración en el equilibrio, en el balance de energía, sobre todo en onda larga. Este es el balance clásico de energía en onda corta a la izquierda y en onda larga a la derecha, en donde la energía que recibe en onda corta desde el Sol se almacena en la atmósfera y en la superficie de la Tierra, y luego es reemitida en onda larga, según las cuentas que hacíamos allá por la unidad 3 de radiación, cuando hacíamos un balance en el espacio exterior, sumábamos los ingresos y los egresos en forma algebraica, daba cero, es decir, había un balance equilibrado y por lo tanto el sistema Tierra-atmósfera mantenía su equilibrio en cuanto a la energía. Sin embargo, si por alguna causa aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero, hay mayor absorción de gases que, en vez de escapar al espacio exterior, quedan retenidos por estos gases y son devueltos, una parte es devuelta a la superficie de la Tierra. Es decir, hay una alteración en la composición de gases, un aumento del espesor de la capa de gases de efecto invernadero que retiene la energía en onda larga y la reemite hacia la Tierra. Por lo tanto, queda confinada en el sistema Tierra-atmósfera, y esto hace que se produzca un desequilibrio en los valores de balance de energía, que la energía neta total, que hace que haya un aumento neto de energía en el sistema Tierra-atmósfera, y por lo tanto se va a traducir a lo largo de décadas en un aumento de temperatura. Aquí podemos ver justamente uno de los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, es al que se le atribuye el mayor impacto en el aumento de temperatura. Y se observa en partes por millón las concentraciones desde el año 1000 hasta 1800, que se mantienen más o menos en unos 280 partes por millón, y a partir de 1900 aproximadamente comienza a aumentar en forma sostenida y con una pendiente muy elevada. Esto en realidad no son observaciones que se realizan en forma indirecta a partir de la observación de los hielos, ¿no es cierto?, en las zonas antárticas y árticas, en donde se observan los bloques de hielo, se captura el aire retenido dentro del espacio poroso de los hielos y se analiza la composición de gases que tiene ese aire. Si esa muestra, digamos, proviene de 1800, del año 1000, del 1200, 1400, entonces se puede hacer una suposición de que la atmósfera en ese momento estaba compuesta con esa proporción de anhídrido carbónico. Es decir, no es una medición directa porque no había mediciones de anhídrido carbónico en esa época, pero se recupera a partir de muestras de hielo de esa época, ¿no? En cuanto a metano, que es otro gas de efecto invernadero, ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Hay un valor de 750 partes por mil de millón y aumenta sostenidamente en el último siglo. Lo mismo que el óxido nitroso, que es otro gas de efecto invernadero. ¿Qué es lo que producen estos gases? Básicamente, estos gases lo que hacen es retener la energía en onda larga para la utilizan, ¿no es cierto?, para distintos procesos químicos, procesos endotérmicos, y la devuelven luego a la Tierra, evitando de que se escapen al espacio exterior. En el gráfico a la derecha vemos las variaciones de la temperatura de la superficie. Este sería un valor promedio, y bueno, lo que se observa es que del año 1800 al 1940 ha habido un aumento sostenido que se fue profundizando en el último siglo. Y esto es solamente el hemisferio norte. Bien. Aquí lo que podemos ver entonces es qué representa en cantidad de energía cada uno de los gases, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el anhídrido carbónico, como yo le decía, es el gas más importante porque es el que representa mayor cantidad
de efecto en el aumento de la temperatura, y lo que podemos ver aquí son las concentraciones a medida que en los últimos 40 años aproximadamente, ¿no? 1970, 80, 90, cómo ha ido aumentando. Y estos son otros gases, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el anhídrido carbónico por deforestación o degradación del turbo, es decir, son concentraciones de anhídrido carbónico que se han emitido en forma natural, por deforestación o degradación. En cambio, este es por la quema de combustibles fósiles, es decir, directamente del uso para producción de energía, tanto energía automotriz como industrias, o también climatización, que son, digamos, los consumidores de energía más importantes. Bueno, tenemos aquí metano, que prácticamente hay muy poco cambio, como ustedes pueden ver, y óxido de nitrógeno, que básicamente debido a la industrialización, muchos procesos industriales liberan óxido nitroso, ha ido aumentando también. En estos gráficos de Rosetta lo que podemos ver es cómo utilizan estos gases, cómo se utilizan o en qué procesos se utilizan. Bueno, después tenemos acá óxido de nitrógeno, metano, y este es por la deforestación. Aquí yo le decía el suministro de energía, en transporte, la industria y la agricultura y la silvicultura. Fíjense que estas actividades humanas, digamos, son las que más energía se consumen. Edificios residenciales y comerciales en cuanto a lo que es climatización, y la industria del desecho de los desechos, ¿no? De la basura, de la gestión de la basura. Bueno, en este gráfico lo que podemos ver es cómo ha evolucionado cada uno de los gases en su concentración, y por otro lado lo que es importante es observar cuál es el tiempo de vida de este gas en la atmósfera, es decir, una vez que se libera el gas, cuántos años pasan hasta que este gas se recombina en otros gases que no son nocivos. Esto es importante porque a medida que se vaya emitiendo mayor cantidad de gases, el efecto, digamos, de que perduren durante muchos años hace de que esta liberación que se realizó, el efecto de esta liberación que se realizó va a perdurar en el tiempo durante muchos años. Y entonces, si el gas es muy estable en la atmósfera, va a perjudicar o va a engrosar la capa de gases de efecto invernadero durante varios años o siglos. Y en este sentido, el anhídrido carbónico, que yo les decía que es uno de los gases principales de efecto invernadero, pasó de unas 280 partes por millón, como yo les decía, a unas 365 en 1998, y ahora ya está en 380 prácticamente partes por millón. Así que hay un aumento de 1,5 partes por millón por año. Y el tiempo de vida de este gas de 5 a 200 años en la atmósfera. El metano, teníamos unas 700 partes por mil de millón en el periodo preindustrial, y ahora estamos en unas 1745 partes por mil de millón, con un aumento de 7 partes por mil de millón por año. El tiempo de vida, o sea, el tiempo de permanencia en forma inalterada, es de 12 años. Óxido de nitrógeno, también hay un aumento de 0,8 partes por mil de millón. Los clorofluorocarbonos, que son gases que se utilizaban para la industria frigorífica, tienen un promedio de 45 años de tiempo de vida, y un descenso de partes por billón por año de 1,4, es decir, hubo una campaña muy intensa por parte de los distintos organismos científicos que luego fueron tomados
por el panel intergubernamental, dando, digamos, una especie de directivas en cuanto a la prohibición del uso de este gas para la industria frigorífica. Esto hizo que en los últimos años haya un descenso, ¿no?, de las concentraciones de este gas. Aparte, este gas ataca la capa de ozono, ¿no?, y eso también estuvo muy, muy activo, digamos, el tema de la propaganda en contra del uso de este tipo de gases. Bueno, y el gas que como vemos es el más estable, es el que tiene un componente fluorado. Fíjense, por ejemplo, el HFC23, 260 años, y el CF4, o perfluorometano, unos 50.000 años de permanencia sin alteraciones, es decir, sin recombinarse. Por lo tanto, bueno, esto de alguna manera nos está indicando de que una vez que se emiten, estos gases permanecen durante siglos en la atmósfera, provocando efectos nocivos y sobre todo los gases fluorados, estos dos temas, ¿no?, calentamiento global y aumento del agujero de ozono. En cuanto al conocimiento de tipo científico sobre cómo actúan los forzantes, es decir, estos gases de efecto invernadero en el aumento de temperatura, este gráfico nos estaría indicando desde arriba hacia abajo lo que se conoce más. O sea, hay más investigaciones relacionadas al efecto del anhídrido carbónico como gas de efecto invernadero, y están ordenados de mayor conocimiento a menor conocimiento. Es decir, esto es lo que más se conoce y esto es lo que menos se conoce. Hay menos publicaciones científicas, por lo menos, en estos temas, ¿no? De lo que más se conoce, como yo le decía, el efecto del anhídrido carbónico, y de esta línea hacia la derecha estaría indicando un forzante positivo. Un forzante positivo significa que si aumenta la concentración, provoca un aumento de la temperatura. Y un forzante negativo, que sería de esta barra, de esta línea, digamos, vertical hacia la izquierda, indicaría que si aumenta la concentración, provoca una disminución de la temperatura o un enfriamiento. Entonces, lo que más se conoce es anhídrido carbónico. Después le sigue estos otros gases, ¿no es cierto?, metano, óxido de nitrógeno o halocarbonos. También son gases de efecto invernadero y por lo tanto provocan son forzantes positivos porque el aumento de concentración provoca un aumento de la temperatura. Respecto del ozono, existen dos tipos de ozono, el ozono troposférico y el estratosférico. El estratosférico es el que más conocemos, que es el que, digamos, compone la capa de ozono. El ozono estratosférico está en la estratosfera y retiene las radiaciones ultravioletas. Por lo tanto, no deja pasar este tipo de radiaciones que son nocivas para la salud tanto animal como vegetal. Y ese sería un efecto beneficioso del ozono estratosférico, ¿no?, porque al evitar este tipo de radiaciones nocivas, hace que el sol, digamos, tenga solamente efectos benéficos. Entonces, esto provoca un forzante negativo básicamente porque retiene energía, ¿no es cierto? Al no ingresar energía, este tipo de energía de radiaciones ultravioleta, estaría de alguna manera haciendo una pantalla a este tipo de radiación y por lo tanto, al no ingresar, sería un forzante negativo. Al aumentar la cantidad de ozono, frenaría más la cantidad de radiación ultravioleta. En cambio, el ozono troposférico es el que se genera debido a la presencia de gases industriales que son emitidos por la producción de textiles, de plásticos, y es un gas que es un ozono, o sea, es el ozono que se combina con nitrógeno, sobre todo, de gases que son emitidos por estas industrias, ¿no?, por este tipo de producción. Y el ozono troposférico tiene un efecto, digamos, de aumento de temperatura. A su vez, es un efecto nocivo porque ataca los materiales plásticos, ataca también el sistema inmunológico de los vegetales y de los animales.
las pinturas, etcétera. Y también es altamente alergénico. En cuanto al vapor de agua estratosférico, bueno, vapor de agua tiene un efecto también positivo. El albedo de la superficie de la Tierra tiene dos componentes, ¿no es cierto? Por el uso de la Tierra tiene un efecto de enfriamiento, porque aquí el uso de la Tierra está vinculado a la deforestación. Lo que está diciendo es que al sacar, digamos, al desmontar, el albedo aumenta y eso hace que menor cantidad de energía en onda corta que antes era retenida por la vegetación es devuelta al espacio. Por lo tanto, es un efecto de enfriamiento. Esa energía no ingresa al sistema. Y por otro lado, tiene un efecto, digamos, positivo, debido a que si se disminuye la capa de nieve, por efecto del calentamiento global, justamente deja terreno descubierto con un albedo menor, y entonces esto hace que haya un ingreso de energía que antes no ingresaba porque era reflejada por la capa de nieve. En cuanto a los aerosoles son las partículas sólidas suspendidas en la atmósfera. Tiene un efecto negativo, porque justamente al haber mayor cantidad de partículas en la atmósfera hay mayor reflexión de onda corta al espacio exterior. Y también si hay aumento de la nubosidad, tiene un efecto negativo por el mismo tema, ¿no? Hay mayor cantidad de energía reflejada en onda corta por las nubes hacia el espacio exterior. Este sería como una sumatoria. Acá estarían los forzantes naturales. La radiación solar tiene un efecto positivo porque sí, por supuesto, si aumenta la energía que llega desde el sol, va a haber un aumento de la temperatura también. Bueno, estos serían los totales, como yo le decía. Es decir, si hacemos una sumatoria de los positivos y los negativos, una sumatoria algebraica, nos estamos quedando con un forzamiento positivo, es decir, un aumento de la temperatura sostenida, que es lo que está ocurriendo. Básicamente lo atribuyen al aumento de anhídrido carbónico, que es el que tiene mayor peso en el ritmo de aumento de gases de efecto invernadero. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el aumento observado de las temperaturas, ¿no es cierto?, del promedio de las temperaturas a mediados del siglo XX se debe en mayor parte, muy probablemente, al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero productos de la actividad humana, antropogénicos, más que naturales, ¿no? Es probable que se haya producido un calentamiento antropogénico importante en los últimos 50 años, excepto en la Antártida, porque bueno, ahí no hay actividad justamente, no hay actividad del hombre, o sea, la actividad es prácticamente nula en cuanto a generación de energía, digo, ¿no? El calentamiento antropogénico en los últimos 3 decenios probablemente ha ejercido una influencia discernible y decisiva sobre los cambios en los numerosos sistemas físicos y biológicos. Estamos hablando de la fisiología de las plantas, de los animales, en cuanto a la utilización de la energía y el producto del aumento de la temperatura produce cambios en estos procesos fisiológicos y biológicos, tanto la fauna marina como la fauna terrestre, ¿no? Bien, entonces en el tercer punto vemos que habíamos dicho que íbamos a estudiar el impacto como tercer punto de la exposición. El impacto a corto plazo y a largo plazo en distintos escenarios climáticos. Entonces decimos que hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia para afirmar que con las políticas de mitigación, es decir, de desalentar el uso de productos industriales, sobre todo los productos florados, ha habido un descenso en las concentraciones de estos gases, pero el daño, digamos, que se ha producido en cuanto al aumento de la temperatura por efecto de los gases de efecto invernadero
por el aumento de estas concentraciones de gases, hace que esto perdure en el tiempo. Entonces, la idea es llevar a un uso racional, un uso eficiente de energía, es decir, no un uso indiscriminado, regulando, ¿no es cierto?, las distintas actividades del hombre. En este sentido, en cuanto a viendo específicamente cuál es el efecto a largo plazo de la emisión de estos gases de efecto invernadero, podemos ver que si nosotros en este gráfico, si estamos parados aquí hoy y en los próximos años paramos las emisiones de dióxido de carbono, las disminuimos en forma importante por una política mundial agresiva prohibiendo la emisión, ¿no es cierto?, de gases como anhídrido carbónico o por lo menos mitigando su emisión, haciendo un uso racional de energía, etcétera, las concentraciones se estabilizarían entre unos 100 y unos 300 años. Es decir, este aumento de la concentración de anhídrido carbónico podría llegar a estabilizarse, pero no a disminuir en los próximos 1000 años. Entonces, se estabilizarían en los próximos 300 años y quedarían estables. En cuanto a las temperaturas, tardaría un poco más el efecto de este efecto, digamos, que se está idealmente postulando, ¿no?, que haya un descenso brusco de las emisiones de anhídrido carbónico. Las temperaturas todavía tardarían más en estabilizarse, unos cuantos siglos, pero la elevación del mar seguiría aumentando en forma sostenida, la elevación del nivel del mar, debido, digamos, a la expansión térmica, es decir, ustedes saben que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del sistema, en este caso de los mares. Y esto sería el derretimiento de los hielos, que no frenaría. Y para poder realizar estas gráficas se han desarrollado distintos modelos, modelos de pronóstico a largo plazo. Estos modelos están basados, digamos, en las distintas reacciones que se producen entre los gases de efecto invernadero, la energía y los efectos como el aumento de temperatura, nivel del mar, etc. Son modelos de simulación. Hay distintos modelos y estos modelos tienen también una componente del comportamiento del hombre, el comportamiento antropogénico frente a estos escenarios. Entonces, si hay escenarios que son los más positivos en cuanto a que las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente, sería el escenario B1, como vemos acá, hasta otro tipo de escenarios, es decir, aquí la variable es el comportamiento del hombre frente a estas evidencias. Puede ser muy rápido, como vimos recién, un descenso brusco de los niveles de emisión de anhídrido carbónico. Sería una estimación óptima, estaríamos diciendo de que habría un aumento de 1,8 grados todavía de temperatura, porque ustedes vieron que la temperatura, digamos, demora bastante más que la estabilidad en las concentraciones, ¿no? Entonces, bueno, habría todavía un aumento de casi 2 grados en los próximos 100 años, estamos hablando. Estos escenarios son un poco más pesimistas en cuanto a la reacción del hombre ante estas evidencias. Y el más pesimista de todos es que habría un aumento de 4 grados. Es decir, aquí el hombre prácticamente no hace caso omiso, digamos, a las directivas en cuanto a directivas mundiales, ¿no es cierto?, de científicas en cuanto a tratar de realizar un uso más eficiente de la energía, y sigue con el mismo comportamiento que venían siguiendo los últimos años, es decir, haciendo un derroche de energía por consumo básicamente de quema de combustibles fósiles, industriales, etcétera, ¿no? Transporte, calefacción, etcétera. Esto hace que
el escenario más pesimista pronosticaría un aumento en los próximos 100 años de 4 grados de temperatura. Este es un intervalo, un más o menos, digamos. Así que bueno, y esto sería en cuanto al nivel del mar, ¿no? En el caso del nivel del mar, como ustedes veían, es un efecto, digamos, que tiene mucho más retardo en reaccionar, es decir, tiene un retardo mucho más grande que las otras consecuencias, ¿no? Por lo tanto, habría un incremento del nivel medio del mar entre 0,26 y 0,56 metros del nivel del mar. Ahí están los distintos escenarios. En cuanto a las emisiones, el B1 sería el más positivo, digamos, en cuanto a la reacción del hombre, y el AE1F1, como yo le decía, es el más negativo, ¿no? El que, digamos, el hombre hace caso omiso a todas estas evidencias, ¿no? Entonces esto sería en cuanto a las emisiones, y según estas emisiones podemos ir viendo las concentraciones, cómo serían afectadas. Esto es un poco lo que veíamos en el gráfico anterior. Emisiones de anhídrido sulfuroso. Esto sería el cambio de la temperatura, aumento de temperatura, y esto sería el nivel del mar, que todavía tiene un retardo mucho mayor. Bueno, entonces, como conclusión, en cuanto a los escenarios futuros, los modelos indican de que va a haber un calentamiento de 0,2 grados por cada 10 años, ¿no? Por decenio, para una franja de los distintos escenarios de la IEEE. La IEEE es una organización, la Organización Internacional de Ingenieros, que ha propuesto, digamos, estos modelos y los ha hecho correr para distintos escenarios de comportamiento del hombre. Y esto, bueno, es evidente de que aunque se mantuviesen constantes las concentraciones de todos los gases de efecto invernadero, del año 2000 cabría esperar todavía un aumento de temperatura de 1/10 de grado por cada 10 años. A partir de la fecha de las proyecciones de temperatura, que sean cada vez más los escenarios de emisiones. Es decir, que por más que nosotros frenemos la producción de energía y liberación de gases de efecto invernadero, todavía podemos esperar un aumento de temperatura de 1 a 2 décimas de grado por cada 10 años. Hay otras teorías respecto a las causas que producen el calentamiento global. Hasta aquí habíamos visto la del panel intergubernamental de cambio climático. Una alteración de los gases de efecto invernadero, de la concentración de gases de efecto invernadero, y atribuye al anhídrido carbónico como el responsable o el que tiene mayor efecto, ¿no? Y a su vez, este gas se emite producto de la quema de combustibles fósiles y un uso inapropiado de la energía. Pero también, como yo le decía, las causas están en discusión, sobre todo las que tienen que ver con la atribución a que es el hombre el que está provocando este aumento de temperatura. Y hay otros investigadores que dicen que no es así, que el hombre no es el responsable del aumento de temperatura y que en realidad son otras, digamos, las causas, son más causas naturales. Hay unos videos aquí en el campus que ustedes pueden ver. Yo, si quieren, puedo mostrar uno que dice, uno que se llama el timo, el fraude del cambio climático, en donde muchos investigadores lo que hacen es dar por sentado, digamos, de que las causas no son atribuidas al hombre, a la actividad humana, sino que son causas naturales. Si quieren podemos ver alguno. Bueno, esta es una primera parte del video en donde se puede ver que un grupo de científicos están en contra de
el supuesto de que el hombre es el responsable del aumento de temperatura por aumento de las concentraciones de efecto invernadero. Y básicamente ellos sostienen que primero, en la época en donde comienzan los procesos industriales más importantes, que es la posguerra, las temperaturas descienden. Esa sería una digamos, de las cosas que ellos indican. Otra cuestión radica en la medición de las temperaturas en la troposfera, donde efectivamente se realiza la retención de gases de efecto invernadero. Ellos dicen que si hubiera un aumento de este tipo de gases, habría un aumento mayor de temperatura en esa zona, en la zona de la troposfera alta, digamos, ¿sí? Cerca de la tropopausa, que en la superficie de la Tierra, y sin embargo las mediciones no están indicando que existe un aumento de temperatura marcado en esa zona de la atmósfera. Y bueno, después, si uno sigue viendo los videos, es bastante más largo, lo tienen en campus. Muchos de estos investigadores afirman de que en realidad el aumento de anhídrido carbónico se debe al aumento de temperatura, es decir, que ellos postulan de que no es que, según el IPCC, porque aumenta la cantidad de anhídrido carbónico, aumenta la temperatura, sino que es al revés. Debido a un aumento de temperatura, aumenta la cantidad de anhídrido carbónico. Esto se basan ellos en que hay un efecto natural que estos investigadores lo atribuyen al aumento de la actividad solar, que provoca un ingreso mayor de energía en onda corta. Eso hace que aumente la temperatura de todo el sistema, por aumento de la cantidad de energía en ondas cortas debido a la actividad solar, y eso provoca un aumento de temperatura. El aumento de temperatura provoca un aumento en la emisión de gases, sobre todo anhídrido carbónico, y la mayor proporción de gases emitidos es en los mares. Es decir, que los mares, como grandes reservorios de energía, al aumentar la temperatura, digamos, lo que hacen es emitir mayor cantidad de anhídrido carbónico. Entonces, el aumento de las concentraciones de anhídrido carbónico que se están midiendo en realidad es una consecuencia del aumento de temperatura. Y ellos postulan de que la causa del aumento de temperatura es el aumento en la actividad de la radiación solar. Entonces, ustedes lo pueden seguir viendo con más tiempo el video. Tienen el link ahí en el campus. Sí, y entonces lo que podemos ver, o podemos hacer un punteo, digamos, de las cosas más importantes, sobre todo las que no coinciden con la teoría del panel intergubernamental de cambio climático, que dice que es el hombre el que produce el calentamiento global debido al aumento de la actividad industrial. El IPCC justamente dice esto, ¿no? El aumento de temperatura actual no tiene precedentes en la historia. Sin embargo, estos investigadores dicen que no hay nada normal en las temperaturas actuales. Es decir, ellos se van siglos hacia atrás y encuentran que hay periodos de muy bajas temperaturas y periodos de muy altas temperaturas, y que el hombre ahí no tuvo, digamos, la actividad, digamos, industrial o la actividad antropogénica por uso de energía, no tuvo nada que ver en estas variaciones marcadas de temperatura en los siglos anteriores. Después el clima está cambiando como no lo había hecho antes, esto dice el IPCC, y aquí estos investigadores dicen, es normal que el clima cambie, siempre está cambiando. El calentamiento global es causado por el aumento de anhídrido carbónico emitido por la industria, y acá ellos dicen que no hay pruebas científicas que demuestren que el aumento de temperatura dependa del anhídrido carbónico. Al contrario, ellos postulan de que el aumento del anhídrido carbónico depende del aumento, o sea, es consecuencia del aumento de temperatura, ¿no?
Según el IPCC, el aumento de temperatura actual no tiene precedente en la historia. Bueno, esto es lo mismo que decíamos hoy. Acá, un poco esto es la causa que postulan estos investigadores. Todo tiene que ver con la actividad solar. Los cambios de temperatura dependen de la actividad solar, manchas solares. Es decir, uno puede ver la actividad solar contando las manchas solares. Y esto tiene variaciones naturales, por lo tanto eso hace que haya cambios en las concentraciones, primero en las temperaturas y luego en las concentraciones de gases, ¿no? El sol provoca el cambio, el anhídrido carbónico no tiene nada que ver, es irrelevante, ¿no? Después la temperatura es regulada por el anhídrido carbónico y no al revés. Es decir, el anhídrido carbónico es una consecuencia de las variaciones de temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta las concentraciones. Después ellos, haciendo un análisis hacia atrás en el tiempo y comparando las concentraciones de anhídrido carbónico y temperatura, encuentran que hay un retraso de 800 años en cuanto a la diferencia en causa y consecuencia. Es decir, que como los océanos son tan grandes, son masas de agua inmensa y tienen también un retardo, digamos, en reaccionar también importante en el tiempo, un aumento de temperatura provoca un aumento de anhídrido carbónico 800 años después. Es decir, que estas variaciones, digamos, son muy lentas y que justamente el aumento de anhídrido carbónico puede deberse a aumentos de temperatura que se han provocado siglos atrás. Que la temperatura de anhídrido carbónico se produce más bien en los océanos, y también ellos dicen que el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua y no tanto el anhídrido carbónico. Y bueno, después terminan postulando de que el organismo de la ONU tiene más bien fines políticos que fines de protección de la salud humana, ¿no? Y de la salud del medio ambiente, porque en función, digamos, de eso se producen, hay posturas, digamos, en contra, ¿no es cierto?, y obliga a los políticos a tomar medidas en los países y a comprometerse políticamente con determinadas restricciones en cuanto a la producción de energía. Por ejemplo, ustedes saben que Estados Unidos en los últimos años se apartó de las medidas, digamos, del Tratado de Kioto y del Tratado de París, y no siguió las políticas que estaba llevando a cabo, digamos, las directivas que estaba llevando a cabo el IPCC y la ONU en cuanto a restringir la producción la producción industrial, ¿no? O sea, la actividad industrial. Es decir, él estaba en contra, justamente siguiendo esta línea, en contra de que el hombre era el responsable del aumento de temperatura y del cambio climático. César, una cuestión ahí con esta diapo. Me parece que no está bien expresado esto de la temperatura regulada por el dióxido de carbono, es al revés, ¿no? Sí, sí, ahí está. El dióxido de carbono es regulado por la temperatura. Claro, acá está al revés, sí. Está mal esta diapo. Es el anhídrido carbónico el que regula no, es la temperatura el que regula el anhídrido carbónico. Eso, según esta teoría, ¿no? Sí, sí. Y también, esto que le decía a César, chicos, la primera versión de la del IPCC, hay un video ahí en el campus, tiene el enlace, se llama Una verdad incómoda. Luego tienen esto que se llama el mito del cambio climático, del calentamiento global, lo van a encontrar también como fraude del calentamiento global. Y no es lo único, hay una tercera visión o versión o teoría que se llama oscurecimiento global, que también lo van a encontrar ahí. Hay otras teorías, claro, como decía Armando, es decir, otra teoría en cuanto a las causas, ¿no? O sea, si bien estos investigadores postulan de que es el Sol, y cuando uno ve el video los ve muy convencidos, ¿no es cierto?, de eso, tampoco está demostrado de que sea eso.
Es más, yo creo que uno de los investigadores dice que ahora que se están reduciendo las manchas solares iba a venir una época en la que iban a bajar las temperaturas. Y este video es de hace algunos años y evidentemente ahora después vamos a ver los registros de temperatura a nivel mundial han seguido aumentando. Así que bueno, son teorías, no está demostrado, por más que esta gente está muy convencida de eso, y por supuesto, como decía Armando, hay otra teoría que se llama oscurecimiento global, que lo atribuye a otra causa, y yo les invito a que, con Armando, a que los vean también. Bien, hay otro video también, ahí también en el campus, que me gustaría mostrarles, que tiene que ver con, es un video un poco más ecologista y de esta línea más conservacionista. Particularmente, digamos, me parece bien en cuanto a la primera parte del video, ¿no? La presentación del tema, pero después ustedes lo van a ver, ahora se los paso y bueno, después en todo caso lo vamos a discutir. Ahora se los muestro. Este video se llama Alimentos y calentamiento del planeta. Bueno, como ustedes ven, es una postura ecologista que está propiciando volver a las condiciones de agricultura del siglo pasado, digamos, del siglo en el que en conjunto, digamos, con la naturaleza, en donde no hay el concepto de maleza no existe y todo, digamos, sirve para poder hacer una producción sustentable y amigable con el ambiente y con el sistema, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones que son válidas, ¿no es cierto?, que está de alguna manera desarrollado todo el sistema agroindustrial como un negocio, si bien ha sido aceptado, digamos, a nivel mundial esta manera de producir, hay algunos movimientos que están surgiendo ahora, justamente que han surgido debido a estas evidencias, ¿no es cierto?, del aumento de temperatura y del cambio climático, el aumento de gases de efecto invernadero y, bueno, todo lo que está postulando la ONU sobre el hombre como causante del calentamiento global. Esto tiene una mirada un poquito más de la producción alimentaria y de la incidencia que tiene todo lo que es la cadena de producción y comercialización de los alimentos, que es un modelo, como dicen ellos, se ha impuesto a nivel mundial justamente como uno, digamos, de los elementos para poder tener ingresos o divisas, ¿no es cierto? O sea, una cuestión más de tipo económica y no tanto para alimentar al mundo. El modelo de producir en grandes extensiones, un monocultivo en un lugar, y la utilización de herbicidas, de insecticidas, de agrotóxicos, el transporte a grandes distancias, la manufactura, la comercialización, el enfriamiento, bueno, todo este tipo de cosas que señalan me parece que son importantes y que es cierto, ¿no? Uno se pone a pensar y sí, digamos, está todo el sistema agroindustrial orientado a eso, ¿no? Al consumo de energía. Pero por otro lado, la propuesta que ellos tienen me parece de volver a las prácticas conservacionistas me suena como una utopía, digamos. Lo que hay que tratar de hacer es evitar, digamos, el uso indiscriminado de todos estos productos, sobre todo los agrotóxicos y también la utilización de monocultivo, y tratar de llegar a un control más natural, ¿no es cierto?, de las plagas, de las enfermedades, de las malezas. Bueno, esa es mi opinión. Yo quisiera un poco ver que ustedes me digan cuál es la opinión de ustedes, ¿no?, respecto de esto. ¿Qué les pareció el video y qué opinan, digamos, de esta postura? Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Ah, bien, perfecto. No, sí que, o sea, yo opino también un poco como usted, digamos, porque está todo muy mezclado lo que es
el cuidado del medio ambiente y también lo que es la producción, digamos. Es como que siempre se generó ese debate con fertilizante, con agroquímicos, con insecticidas, lo que sea, digamos, o también, digamos, se genera ese debate, digamos, de toda la producción con el uso de esos agroquímicos, digamos, y en contraste, digamos, con producciones más orgánicas, por ejemplo, siempre hubo ese debate. Y también que genera ese cambio climático y demás. Sí, no sé si ustedes pueden habilitar, yo no los puedo habilitar de acá. Sí, lo pueden, César. Ah, bueno. Ahí le pedimos a Denise también Buena, que... buen día. Dale. Hola. Yo sí, por ahí a lo que más se le echa culpa con el hecho de lo que es el cambio climático es a la forma de producir, pero por ahí no sé si me enoja o me molesta el hecho de que a las industrias se las tiene, que en sí por ahí es lo que más contamina, pero a las grandes fábricas y qué sé yo, es como culpa menos. Ujú. Claro. Creo que el sistema productivo es el que más sale afectado, pero por una cuestión de, como decía Cecilia, del uso de lo que es fertilizante, los agroquímicos, que capaz que sí, hacen su trabajo de lo que es contaminación, pero en menor medida, creo. Sí. Sí. A ver, Faust. No, yo opino igual que mis compañeros en ese sentido y por ahí, o sea, la forma sería, en mi opinión, de lograr mejora en ese sentido, por ahí con la formación y con, digamos, porque por ahí hay productores grandes que capaz están haciendo bien más cosas, pero por ahí gente eh, que no puede recurrir o no quiere recurrir al asesoramiento, por ahí creo que es una forma también de mejorar esta situación, me parece. Y bueno, está bueno. ¿Y Karen? Sí. Para mí, en primero, volver a las prácticas de antes nos va a llevar a hambre y tratar de integrar, o sea, como decía en el video, que ellos sostienen, no tienen a las malezas como malezas, eso también nos va a llevar a hambre y querer eliminar todo lo que es agrotóxicos, entre comillas, que a mí tampoco no me parecen agrotóxicos, va a ser imposible, o sea, eh, no nos va a dar mucho rendimiento porque hoy en día es lo principal que nos ayuda a controlar a todo lo que son las malezas. O sea, para mí no es agrotóxico en primer lugar y es lo que hoy principalmente nos ayuda a controlar todo eso. Así que yo no critico nada de cómo se está produciendo ahora. Eh, por ahí capaz tendríamos que integrar todo lo que es los agroquímicos con formas más amigables, pero por ejemplo, bueno, nosotros aprendimos mucho, por ejemplo, en zoología agrícola del uso de insectos que ayudan y así disminuir, en ese caso, lo que es los agroquímicos. Y en el caso, bueno, como última instancia, sí, incorporar agroquímicos. Ujú. Sí. Claramente no sé muy bien si esa es la forma, pero es más o menos lo que pienso. Yo puedo estar equivocada, obviamente, pero bueno. Sí, yo creo como vos y bueno, como el resto de los chicos, no hay una verdad absoluta ni hay una certeza acerca de esta cuestión. Bueno, más bien como dice César, hay varias teorías, hay ideas y como dice también por ahí en algunos de los videos, hay un trasfondo político, por supuesto económico y también ideológico. De tal manera que yo personalmente soy muy poco, digamos, adicto a teorías o a considerarlas como válidas, sobre todo porque
siempre veo que atrás de eso hay algunos intereses que están más allá, digamos, de lo que se postula digamos, como interés o como objetivo de lo que se menciona. En concreto, en esta última versión, lo que veo personalmente es que se sigue sustentando la teoría del IPCC, pero con una pequeña modificación. El IPCC fundamentalmente dice: el hombre es el responsable del calentamiento global. Y por lo tanto el hombre es el responsable de hacerse cargo, digamos, y de tomar todas las medidas de disminución y de adaptación para resolver el problema del calentamiento global. Y en este caso, no dice eso exactamente, dice, bueno, las grandes corporaciones, los grandes productores, las grandes industrias serían responsables. Pero ¿quién va a hacer el cambio? Y de nuevo, los trabajadores rurales, la gente que vive en el cambio, serían los que tienen que hacer ese cambio. Es decir, tienen que hacerse cargo de enfriar el planeta. Y mi opinión es que no es tan así, digamos, porque en todo caso, si es el hombre responsable, no somos todos. No es abarcativo para todo el mundo. Son los hombres que dirigen las grandes empresas o que dirigen las grandes economías. Y eso significa que son los hombres que dirigen las políticas de los países más importantes. Y entonces son los hombres que representan o que están al frente de países dominantes, que son los responsables, digamos, finalmente de que haya o más calentamiento o menos calentamiento, que haya más dióxido de carbono o menos dióxido de carbono. Son estos países los que finalmente no se ponen de acuerdo en tomar medidas. De tal manera entonces que, como ya mencionó César también, países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como la Unión Europea, que serían los grandes responsables, digamos, que vienen contaminando desde hace años y años y que vienen produciendo este calentamiento global, ahora pretenden que el resto de los pueblos, digamos, el resto de la comunidad, se hagan cargo de enfriar el planeta. Cuando en realidad lo que corresponde es que los mismos países que aportaron para el calentamiento global son los que ahora tendrían que hacerse cargo, tomar las medidas para enfriar el planeta. Pero no los que no tuvieron que ver. De hecho, China tiene esa postura. China dice, con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, si Estados Unidos estuvo favoreciéndose hasta ahora y es uno de los principales aportantes para el calentamiento global, porque se desarrolló industrialmente o económicamente, ahora no pretendan que China deje de producir y de desarrollarse también contaminando, porque está haciendo lo mismo que hicieron otros países. Digo, en última instancia es esto, y ahí sí donde creo que, no sé si hay consenso general, la mayoría de nosotros seguramente piensa que esa es una pelea difícil y que va mucho más allá de lo que pueda, digamos, hacer la agroecología con esta visión, que si es así como está planteada, que la gente de campo se haga cargo de enfriar el planeta, me parece como una utopía, sí, bastante grande. Disculpe por la extensión del discurso. Muy buena los aportes, Armando, porque sí, básicamente es una postura muy rígida y orientada justamente a que se vuelva, digamos, a la agricultura tradicional de hace 2 siglos y eso me parece que es algo imposible, no podemos volver porque justamente eso haría que cada región con su clima, con su suelo, con sus beneficios, digamos, ambientales y de suelo,
tenga, digamos, una producción por ahí más favorecida que otros países que están superpoblados, que tienen los suelos degradados. Y a mí me parece que el transporte de alimentos manufacturados, eso es cierto, consume combustible, pero es una necesidad hoy en día, porque ha aumentado tanto la población que, o sea, eliminar eso y volver a la agricultura de esos siglos me parece que es imposible. Sí, déjame decir, César, también, y para los chicos especialmente, para que no quede como que solo uno tiene también, o yo tengo una postura ideológica, digamos, y que quedarse con eso. No, porque también en realidad siempre se puede hacer algo y cada uno de nosotros, en su ambiente, en su lugar o donde esté, siempre puede hacer algo. Así que en función de eso solamente les cuento que, por ejemplo, en mi casa, que tengo una casa con un poco de terreno, bueno, tengo 12 plantas grandes, digamos, árboles, jacarandá, pino. También tengo mandarino, como mandarina 3 meses en el año. Una planta de naranjo, una de limón, un ciruelo, un durazno, un olivo. Y además de eso, aparte también tengo una mini producción hortícola. Tengo durazno, ahora tengo duraznos cherry, tengo unos maíces para los choclos del mes que viene. Tengo orégano, tengo menta, tengo albahaca, todo en pequeño porque es para la casa, ¿no? Pero digo, no es que uno tenga que solamente protestar y ponerse en contra a lo mejor de algunas cosas, sino que efectivamente cambien también desde su rol, desde su lugar, puede hacer algo evitando eso. Y con respecto al tema de la basura, bueno, yo lo que hago justamente es aprovechar todo lo que es orgánico, húmedo, no lo saco a la basura para que se lo lleven los basureros. Lo pongo en el terreno y con eso voy haciendo que se vaya degradando. Digamos, después lo aprovecho como tierra para las plantas. Así que, digo, siempre hay algo que se puede hacer. Claro, sí, justamente nosotros tampoco, digamos, desaprovechar la energía en forma indiscriminada, sino que sí, siempre se puede hacer algo, eh, consumir menos, o sea, consumir menos combustible viajando en colectivo que en el auto. Bueno, ahora está complicado porque no hay colectivo, o si hay colectivos están restringidos a las personas que son esenciales, pero hay mucho uso de bicicleta y bueno, yo creo que esto de la pandemia también nos va a cambiar, ¿no es cierto?, algunas costumbres que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el uso indiscriminado del transporte, ¿no? Ya hay mucha gente que empezó a usar la bicicleta y no creo que la deje así tan rápido cuando esta situación pase. Y bueno, todo eso ayuda a mejorar la calidad de vida, sobre todo a consumir menos energía. Eso lo podemos hacer. No es que no podemos hacer nada y que dejemos todo como está. Así que bueno. Y hagamos una repasadita con los chicos de nuevo, a ver qué más pueden agregar o qué más pueden decir. Bueno, Cecilia. Cecilia, ajá. No, también de eso, digamos, que siempre se mezcla, digamos, propósitos, por ejemplo, ecológicos con propósito más bien de índole política, siempre. O, por ejemplo, hay marchas que, digamos, no sé, por dar un ejemplo, las marchas que a veces hace Greenpeace, digamos, como mostraba el video, también siempre tiene detrás un carácter político quizás y no más bien orientado a lo que es la ecología. Por eso, digamos, que también hay esa brecha, digamos, ahí. Denise. Yo por ahí rescatar y volver a remarcar lo que usted decía, el hecho de empezar el cambio por uno mismo, porque por ahí nosotros también en nuestra casa estamos esperando que los más grandes, digamos, o los productores más grandes comiencen ese cambio y sean los que también por ahí ansiamos el hecho de que el cambio se vea rápido, ¿no? Y que obviamente va a tomar su tiempo.
Pero sí, por ahí comenzar desde lo nuestro, desde lo más básico, desde, no sé, separar la basura, tratar de no consumir plástico, empezar desde uno mismo, desde lo más chiquito, y que creo que eso es lo que va a llevar al gran cambio, digamos. Ujú. Bien. Faust. Si querés, ajá. No, por ahí también rescatar lo que dice la compañera y lo que dijo Armando también de por ahí, o sea, cada uno hacerse cargo un poco, o sea, hacerse cargo. Aportar, digamos, también, porque por ahí es fácil decir hay que hacer algo, pero bueno, arrancar cada uno a hacer, o que si todos haríamos un poco, puede cambiar la situación, digamos. Sí, Karen. Sí, Karen. A mí me pareció interesante lo que remarcó el profesor sobre, en el video nos decía, por ejemplo, de hacer una producción local y para mí hasta dentro del país es algo como que difícil por la variedad de suelos directamente que tenemos. Por ejemplo, no le podemos pedir a la gente del sur que se ponga a hacer plantaciones como por ejemplo de maíz o algo así, porque va a ser imposible y yo creo con la cantidad de provincias que sí son aptos para hacer cultivo de maíz no va a alcanzar para sustentar toda Argentina, por ejemplo. Se me hace difícil y por eso una de las cosas que me parece que es muy importante todo el transporte que hacemos, tanto a y también teniendo en cuenta los diferentes países o que también muchos no son aptos para determinadas producciones. Así que para mí es muy difícil eso de querer hacer una producción local, me parece imposible prácticamente. Pero sí me parece importante, por ejemplo, que empecemos como persona a tomar algunas medidas, por ejemplo, eso lo de empezar a reciclar un poco más todo lo que es plástico y todo eso sí podemos hacerlo y está más a nuestro alcance. Y creo que eso nomás. Bueno, muy bien. Les propongo un receso, un pequeño intervalo de unos 10 minutos y después vamos a ver el tema del el niño y la niña, digamos, y sus efectos en la producción agropecuaria, justamente. Bueno, respecto de esto, digamos, una causa del clima en distintas regiones del mundo es justamente la componente astronómica. Como vimos en las primeras clases, debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra y a su movimiento de traslación, sobre todo alrededor de una elipse, donde el Sol está ubicado en uno de los focos, hace de que en determinadas épocas del año se reciban mayores cantidades de radiación en un hemisferio que en el otro. Esto provoca, junto con otras causas, como por ejemplo la, la diferencia entre continentalidad y oceanidad. Dijimos también que en el hemisferio norte es eminentemente continental, en cambio el hemisferio sur es eminentemente oceánico, es decir, tiene mucha más proporción de agua que de suelo firme en el hemisferio sur. Esto y las corrientes marinas y otros fenómenos meteorológicos conforman el clima de cada uno de los lugares. El movimiento aparente del Sol y debido, ¿no es cierto?, a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, hace que en determinadas regiones del mundo tengamos superávit de energía. Esta es en la zona intertropical, en donde el Sol incide con sus rayos perpendiculares y pasa 2 veces por cada uno de los lugares, 2 veces en el año. Y en otras regiones, como por ejemplo los polos, en donde hay periodos en el que el Sol directamente no aparece en el horizonte y hay 24 horas de noche, sobre todo a partir de los 66 grados y medio, que son los círculos polares, en las épocas del solsticio de invierno, hace de que haya estas diferencias de energía recibida por parte de la radiación onda corta del Sol, que producen variaciones de temperatura en la superficie y en el aire sobre ella. Por supuesto que esto, sumado a la continentalidad y oceanidad, provoca diferentes reacciones en cuanto al comportamiento, pero
evidentemente todas estas diferencias de energía recibida, el sistema trata de equilibrarlas. Por eso, digamos, surge todo este tema de las masas de aire, movimientos de masas de aire, etcétera. Bueno, específicamente, ¿qué tiene que ver esto con el niño y la niña? Específicamente, la circulación general, justamente movimiento de masas de aire, en una situación normal, con continente, hace que digamos, se puedan ubicar vientos prevalentes. Por ejemplo, en el Ecuador, los vientos alisios, que son vientos predominantes del sector este, que son bastante persistentes, justamente producto de todo este reacomodamiento de las diferencias de energía que se recibe del Sol. Es decir, el sistema Tierra-atmósfera está constantemente tratando de equilibrar estas diferencias de energía, y entonces constante búsqueda de equilibrio provoca, ¿no es cierto?, que haya vientos persistentes. En el caso del Ecuador, los vientos alisios. En el caso de latitudes más altas, tenemos los vientos del oeste, y así sucesivamente. Ahí tenemos, por ejemplo, la circulación general de la atmósfera, que justamente trata de equilibrar estas diferencias de energía. Se producen celdas, como habíamos visto en temas anteriores, las celdas verticales, donde hay zonas de convergencia, zonas de altas precipitaciones, que las podemos ubicar en la convergencia intertropical, que es una zona de bajas presiones, en donde hay convección, es decir, elevación de masas de aire más cálidas, formación de nubes y precipitaciones. También en las zonas de latitudes medias altas, y zonas de altas presiones alrededor de los 30 grados en ambos hemisferios, donde hay descenso de aire y por lo tanto se inhibe la formación de nubes y las precipitaciones son más escasas. Esto, por supuesto, no es estático, sino que se mueve en función del movimiento aparente del Sol. Es decir, ahí, por ejemplo, tenemos la circulación general para el mes de julio, en donde el mes de julio es verano para el hemisferio norte, y por lo tanto todos los sistemas están desplazados hacia ese hemisferio, tanto las altas como las bajas presiones. Entonces la circulación general tiene, por ejemplo, para el hemisferio sur, los centros de alta presión semipermanente están ubicados más al norte, y entonces permiten la entrada de aire más frecuente, de aire frío y seco, o frío y húmedo, desde el sur, ¿no? Pero cuando estos sistemas se desplazan hacia el sur en época estival, esto se inhibe, y por lo tanto las precipitaciones terminan siendo en enero, terminan digamos siendo más importantes, debido a que se encuentran las masas de aire cálido con las masas de aire frío ya en la zona de la pampa húmeda, y por lo tanto hay mayor energía que produce, digamos, mayor energía en el sistema, debido a que en este periodo la radiación solar incide en forma más directa. Por lo tanto, hay superávit de energía, y esto hace que tengamos mayor energía disponible para la formación de nubes de desarrollo vertical, tormentas y precipitaciones más abundantes. Entonces, el régimen normal de precipitaciones, por ejemplo en Paraná, que estamos alrededor de los 1000-1100 milímetros distribuidos en el año, produce que tengamos máximos de precipitaciones en los meses de fines de los meses estivales, es decir, enero, febrero, marzo, diciembre también con altos montos de precipitación. Observen que hay dos máximos, debido a que no es ni totalmente monzónico ni totalmente mediterráneo el régimen de precipitación, sino que es más bien isohídro, es decir, precipitada durante todo el año, pero tiene su máximo en los meses estivales. Justamente por lo que yo les comentaba, de que
las masas de aire se encuentran con mayor frecuencia en la pampa húmeda o en el litoral, y esto hace que sumado a la cantidad de energía que está involucrada para los fenómenos de formación de nubes, las precipitaciones son más abundantes. Pero bueno, esto es lo que normalmente, una pequeña introducción de lo que normalmente debería ocurrir en todos los años. Pero bueno, se dan años en los que llueve muy por debajo de lo normal, es decir, hay una determinada secuencia de meses durante el año en los que las precipitaciones están muy por debajo de lo normal, y otros años en los que las precipitaciones están muy por encima de lo normal. Estas variaciones o estas anomalías respecto de lo que es la distribución normal de precipitaciones en el año se atribuye al fenómeno niño y niña. Entonces, tratar de predecir con bastante antelación cuándo se va a dar un fenómeno niño o niña podría de alguna manera indicar si en los próximos meses, durante el desarrollo de un cultivo que uno está pensando sembrar, sobre todo en época estival, va a ser suficiente para tener un buen rendimiento, es decir, que no va a tener estrés de agua. O por el contrario, si se prevé una situación de precipitaciones mucho menores que las normales, trata de buscar un cultivo alternativo que no sea tan sensible a los periodos de sequía o a la falta de agua en el suelo. Entonces esto es un poco el manejo que habría que hacer, y por eso es importante estudiar este tipo de fenómenos para poder anticiparnos, ¿no es cierto?, y tomar buenas decisiones. Esta es la distribución de precipitaciones normales, teniendo en cuenta el verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur y al revés, ¿no? Acá tenemos el cinturón de altas presiones y estas serían las zonas de convergencia de las masas de aire frías y cálidas que provocan debido al ingreso de masas de aire, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a si hacemos un registro de las precipitaciones, por ejemplo, a nivel país, es decir, para todas las estaciones de Argentina? ¿Qué está ocurriendo con las anomalías, es decir, con las variaciones de los valores normales de precipitación en cada uno de los lugares? Bueno, a nivel país, es decir, teniendo en cuenta todas las estaciones, lo que podemos notar justamente es esto, ¿no? Que hay periodos, incluso años, en las que las precipitaciones son mucho menores de lo normales. Fíjense, por ejemplo, acá en 1962, una anomalía en por ciento, ha llovido 25% menos de lo que debería haber llovido normalmente en un año, pero lo que se observan son una secuencia, una cantidad de años seguidos de precipitaciones menores a lo normales, y luego otra secuencia siguiendo, digamos, una secuencia de precipitaciones por encima. Y se van alternando. Bueno, esta alternancia, digamos, de las montes de precipitación es normal, porque en realidad nosotros estamos comparando con un valor medio para todo el periodo. Acá estamos hablando desde 1961 a 2019. Esto es normal, pero o sea, esta alternancia es normal, porque uno está diciendo, bueno, del promedio hay algunos años en los que llueve más de lo normal y menos. ¿Qué sería lo que uno podría esperar si no existiese este fenómeno de niño y niña? Bueno, que haya años que llueva más de lo normal, que llueva menos de lo normal, pero que esas anomalías no sean tan grandes y sobre todo que estén alternadas. Es decir, un año más arriba, un año más abajo. Eso sería lo que uno podría esperar si no existiesen estos fenómenos que están alterando justamente la circulación general de la atmósfera. Pero bueno, existen estos fenómenos, uno de ellos es el niño y la niña, y provoca que no exista esa alternancia en cuanto a años consecutivos, sino que existe una sucesión de años en las que las precipitaciones son menores y una sucesión de años en las que las precipitaciones son mayores a lo normal. Entonces, ¿a qué se debe, digamos, esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Estas variaciones y sobre todo estas anomalías y sobre todo esta secuencia de años seguidos, de años secos y años seguidos de años húmedos.
Bueno, una de las causas es el niño y la niña. Aquí lo que estamos previendo es que ya para el 2020 va a seguir una secuencia de años, una secuencia de precipitaciones por debajo de lo normal. Porque ya el año 2019 tenemos casi un 10% menos y este año va a ser bastante más, según lo que estamos registrando en cuanto a precipitaciones. Si en vez de usar el valor anual usamos solamente las precipitaciones de verano, es decir, diciembre, enero y febrero, bueno, se pueden ver también, pero no con tanta, no tan evidentes, estas variaciones. Es decir, se ve que hay una alternancia, pero no está tan marcada en cuanto a la secuencia de años. Es decir, que no es un fenómeno que se da en un periodo corto de tiempo, sino que es un fenómeno que cuando se presenta en una región bastante extensa, estamos hablando de un país, en este caso de Argentina, y en más de 3 meses, porque si no, esto, si fuera solamente que afectaría las precipitaciones de verano, tendríamos que tener un comportamiento similar. Acá debería haber una secuencia de años secos, una secuencia de años. Si bien algo se ve, no es tan evidente como cuando nosotros vemos toda la precipitación de todo el año. De todas maneras, se nota también, por ejemplo, en el verano, en estos últimos años, que está descendiendo los montos de precipitación y que van a seguir descendiendo, es decir, que vamos a tener un verano, se pronostica, un verano con escasas precipitaciones, justamente por este fenómeno niño y niña. Aquí lo que podemos ver es un ranking, es decir, están ordenadas de mayor anomalía a menor anomalía los años, años húmedos o más lluviosos y años más secos, o de menos monto de precipitación. Como para tener una idea de cuáles fueron los años récord en cuanto a montos de precipitación. Bueno, aquí tenemos, están expresados en porcentaje. En el año 2000, 2014, 2002, fueron los años más húmedos. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que en el último decenio, este fenómeno ha sido, ha provocado mayores anomalías que los decenios anteriores. Es decir, como que este fenómeno se está acentuando. Eso es un poco la conclusión, ¿no? Si los récords están en los últimos años es porque el fenómeno se está acentuando. Sin embargo, aquí en los años secos todavía tenemos récords, por ejemplo, en 1962, el récord de escasas precipitaciones, un 25% menos, 1988, y los últimos años estamos en un 15% menos. En 2011 hubo una bastante importante en el 2008-2009, donde se perdió también gran parte de la cosecha de maíz, y en el 2011 también, justamente porque el maíz es uno de los cultivos más sensibles y de mayor requerimiento hídrico. Entonces, este cultivo, digamos, cuando hay un fenómeno de sequía, es el que tenemos mayor pérdida en los rindes, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa, digamos, la teoría respecto del fenómeno del niño y la niña? Bueno, básicamente también se conoce como oscilación del sur y tiene que ver con la disminución de la intensidad de los vientos alisios. Es decir, en condiciones normales, los vientos alisios en superficie soplan desde el sector este hacia el oeste, y esto hace que en condiciones normales, es decir, con la intensidad que corresponde, arrastran de alguna manera las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico desde las costas del Perú hacia la zona de Indochina, donde aquí en amarillo podemos ver la temperatura, ¿no? Las temperaturas del océano más elevadas están en color rojo, amarillo, azul y violeta serían las más bajas. Entonces lo que estamos viendo aquí, fíjense que en esta zona se ven colores más violetas. Es decir, lo que normalmente ocurre es que el océano, el continente y el océano tienen mayor recepción de energía en onda corta por parte del Sol.
pero los vientos alisios lo que hacen normalmente es arrastrar o llevar la superficie, el agua, digamos, calentada por la radiación solar, de la capa, digamos, más adyacente a la superficie, a la atmósfera, la arrastra hacia la zona de Indochina. Esto hace que el agua cálida en superficie estaría más, o las temperaturas serían más elevadas, las temperaturas de la zona superficial del océano estarían más elevadas en Indochina, y esto provocaría, ¿no es cierto?, una convección de aire cálido y lluvias abundantes en esa zona. Aquí se formaría una celda vertical debido a que esta convección provocaría, ¿no es cierto?, un transporte de aire por la troposfera, por la parte alta de la troposfera, es decir, cerca de la tropopausa, otra vez hacia el continente americano, y un descenso aquí de aire, por lo tanto subsidencia, y esto provocaría inhibición de la formación de nubes y bajas precipitaciones. Así que en las costas peruanas habría normalmente bajas precipitaciones, y en la zona de Indochina elevadas precipitaciones. Esto sería lo normal. ¿Qué pasa si los vientos alisios de alguna manera pierden su fuerza, su intensidad, o incluso existen corrientes contrasentido? Bueno, esto es lo que, si pierden intensidad los vientos alisios, provocaría que ya no podrían arrastrar las aguas superficiales hacia las costas de Indochina, sino que quedarían confinadas cerca de las costas de Perú. Lo que provocaría serían alteraciones en los campos de precipitación, porque la convección se daría ya más cerca de las costas de América. Por lo tanto, se generarían dos celdas, y esto provocaría cambios en los campos de precipitación. Es decir, debido al debilitamiento de la intensidad de los vientos alisios, se provocaría una alteración en la circulación normal del aire en la zona ecuatorial, provocando cambios en los campos de precipitación. Sobre todo aquí en las costas de Perú, y también esto se extendería, como son grandes sistemas, se extendería también al norte de Argentina, y por supuesto Brasil, toda esta zona. Y también aquí tendríamos alteraciones, es decir, aquí habría descenso de las precipitaciones normales. Es decir, cuando se genere este fenómeno de debilitamiento de intensidad de viento, acá tendríamos precipitaciones menores de lo normal, y aquí tendríamos precipitaciones mayores de lo normal. Y esto se conoce como el fenómeno niño. Es decir, cuando se produce un niño, lo que se está indicando, o lo que se está queriendo decir con la palabra niño, es un debilitamiento en la intensidad de los vientos alisios y un aumento en las cantidades de precipitación en lo que es el norte de América del Sur, es decir, pampa húmeda en Argentina, Brasil, Ecuador, y una disminución de las cantidades de precipitación en Indochina. ¿Y por qué se llama niño esto? Esto es porque se asoció, digamos, a que este fenómeno se observaba en diciembre, que es la época de nacimiento del niño Jesús. Los pescadores peruanos veían que la pesca disminuía cuando se producía este fenómeno, o sea, en algunos años, que era cuando se producía este fenómeno, debido a que las temperaturas de la superficie del mar en las costas peruanas eran más elevadas de lo normal, justamente porque los vientos no eran suficientemente intensos como para trasladarlas hacia Indochina y reemplazarlas con aguas más frías. Entonces las aguas cálidas son, digamos, sinónimo de baja producción pesquera. Es decir, no hay, ustedes saben que la mayor producción pesquera es cuando hay una zona, digamos, entre aguas cálidas y aguas frías, donde conviven, digamos, aguas cálidas y aguas frías.
las distintas especies de peces, unos se alimentan de los otros. Cuando las temperaturas aumentan, las temperaturas del mar aumentan, entonces se pierde, digamos, esta diferencia de temperatura. El agua fría no puede emerger desde las profundidades hacia la superficie, debido a que no hay un desplazamiento de las aguas cálidas, y esto provoca una disminución de la pesca, de la actividad pesquera. Y esto se notaba, tenía una mayor evidencia, digamos, era más evidente en diciembre. Entonces por eso se la nombró como fenómeno Niño. Entonces, ¿y la niña qué es? La niña sería lo contrario. Lo contrario, es decir, hay un incremento en la intensidad de los vientos alisios que hace de que mayor cantidad de agua cálida de la superficie del océano vaya a la zona indochina. Por lo tanto, la niña estaría indicando mayor subsidencia y menores montos de precipitación en América y mucho mayores montos de precipitación en Indochina. Es decir, que el fenómeno Niño está asociado a años húmedos, es decir, años en donde las precipitaciones son mayores, mucho mayores a lo normales, y la Niña, para nuestra zona, estaría asociado a precipitaciones muy por debajo de lo normal. Y esto es lo que está pasando ahora en noviembre. Este es un informe del Servicio Meteorológico, donde dice que la temperatura, ¿cómo se sabe, digamos, cuál es la temperatura? Bueno, hay una boya que está ubicada en la zona, digamos, del Pacífico, y está constantemente midiendo la temperatura del océano. Cuando la temperatura está por debajo del valor normal una determinada cantidad de días, entonces ahí se dice que si está por debajo es un fenómeno Niña, es decir, hay menor temperatura porque se intensificaron los vientos alisios. Cuando las temperaturas por una determinada cantidad de meses, 3 meses o más, es mayor de lo normal, entonces es un niño, es decir, los vientos son débiles y las temperaturas de la superficie del mar son más elevadas a lo normal durante varios meses. Entonces la temperatura de la superficie del mar, que es medida por esta boya en el Pacífico Ecuatorial, mediante el enfriamiento alrededor y al este de la línea de la fecha, en los últimos 30 días dicho enfriamiento se extendió, es decir, esto es lo que está pasando ahora, se extendió hacia el oeste llegando a los 160 grados este. Los vientos alisios se mantuvieron intensificados, es decir, hay un aumento marcado de la intensidad de vientos alisios entre los 120 grados oeste y los 120 grados este, manteniendo la respuesta de la atmósfera al enfriamiento mencionado. Es decir, que en esta oportunidad y en estos últimos meses ha habido una intensificación de los vientos alisios y por lo tanto estamos en una Niña, en un fenómeno Niña. El índice de oscilación del sur se ha disminuido. Esto se ha de alguna manera clasificado y se puede valorar en función de un índice. Se llama el índice de oscilación del sur. Y puede tener estas categorías que vemos aquí: fuerte, moderado, débil, neutral. Fenómeno Niña, y lo mismo para el fenómeno Niña. Entonces el índice de oscilación del sur disminuyó su valor, estamos en una Niña, debido a la actividad subestacional de la región. En el Océano Pacífico Ecuatorial hubo menor convección alrededor y al oeste de la línea. Es decir, al haber menor convección, es porque la temperatura del océano es menor de lo normal. En vez de convección está habiendo subsidencia, es decir, hay inhibición de formación de nubes y por lo tanto los campos de precipitación están dando una anomalía negativa, es decir, los valores son menores al normal. Bueno, después dice, de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre noviembre, diciembre, enero, 2020-2021, hay un 88% de probabilidad de que se mantenga la fase Niña. Y la probabilidad se mantiene durante lo que resta de la primavera y el verano. Es decir, que vamos a una profundización del fenómeno Niña.
Bueno, como ya estamos cerca de la hora, voy a ir más a las consecuencias. Después, en todo caso, ustedes lo pueden ver. En cuanto a los cultivos, que esto es lo más importante, digamos, lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con los cultivos tradicionales en un escenario o en el otro? Para soja, por ejemplo, con niña los rendimientos se ven afectados en mayor medida que en una situación niña. Es decir, que va a haber una disminución de rendimiento, pero va a ser menor que si hubiera un año niño. Por supuesto que hay años neutros también, es decir, en donde las temperaturas son normales. Entonces tenemos tres categorías, digamos, año niña, año neutro y año niño. En este caso estamos entrando en una fase niña. Para maíz no es bueno, se esperan incrementos de rendimientos en años niños y disminuciones en años niños. ¿Por qué? Porque el maíz justamente es el que tiene un periodo crítico en humedad del suelo, en agua, más sensible que los otros cultivos. En cuanto al trigo, los rendimientos varían y dependiendo de la zona. Como es un cultivo de invierno, se ven menos afectados. Esto es como que está más diluida, digamos, el efecto, digamos, en el trigo. Y en el girasol, la señal es poco marcada, con una tendencia a obtener resultados elevados en años niños. Es decir, que estaría de alguna manera indicando de que sería recomendable para este escenario o soja o girasol, pero no se recomienda, no recomendaríamos, según esto, según los pronósticos, el cultivo de maíz. Esto es un poco lo que hay que tener en cuenta en función de lo que se está observando. Todo lo que sea información respecto de niño o niña lo van a encontrar en internet, en la página del Servicio Meteorológico Nacional, es bastante completa en ese sentido, pero también hay otras páginas de otros centros de meteorología de otros países, en donde se puede, uno puede recabar información sobre qué es lo que se pronostica en los próximos años y tomar la decisión al respecto, ¿no? Sobre todo si somos agrónomos y estamos asesorando a los productores, bueno, tratar de acoplar, digamos, o de asesorar en función del evento que se pronostica, el cultivo que sea menos sensible, ¿no?